Creo que Deshacer las Américas va de muchas cosas. En principio es la historia de un español que está hasta los huevos de España, básicamente, de todos los conflictos que ocurren en este país, en el que siempre tienes dos bandos de todo, ¿no? No hay nunca grises, ¿no? Siempre tienes los fachas y los rojos, ¿no? Los que no están de acuerdo con los que ven que uno no está de acuerdo con lo de los demás les llama fachas, y los fachas a los otros les llaman rojos y nunca se ponen de acuerdo, ¿no? Y aquí, pues, también el tema catalán y todo eso, pues también el independentismo catalán, ya llega un momento que se independizan, nunca se independizan. Así que este personaje se independiza de Cataluña, básicamente, y viaja a Sudamérica, un poco en la gran tradición, aunque en este caso una vía más sexual, pero un poco en la gran tradición en que han viajado a lugares exóticos, desde aventureros a escritores, ¿no? Es un poco la tradición de un hombre llamado Caballo, o incluso de Lope de Aguirre, si nos vamos más lejos, alguien que renuncia a su bagaje occidental y dice, me largo a pasármelo bien. Y este es el caso de H, el protagonista de la novela, que se larga a pasárselo bien, pero en el fondo a huir también un poco de sí mismo, de las responsabilidades del primer mundo y de las responsabilidades personales de un matrimonio fracasado, ¿no? Entonces, la novela es al mismo tiempo un recorrido sexual por Latinoamérica y por el contraste de esas sociedades reprimidas y católicas latinoamericanas, donde al final se folla mucho más, paradójicamente, que en las sociedades liberales europeas, ¿no? Esa es la gran paradoja, que el mundo de la sensualidad funciona mucho mejor en países presuntamente o supuestamente no tan desarrollados como España o el resto de Europa, pero resulta que la gente vive todavía mucho más en contacto con los instintos, ¿no? Y con lo real, ¿no? Es un poco eso, y también un análisis de la hipocresía de la sociedad católica, de la sociedad tradicional, y por contraste también la hipocresía de las sociedades liberales como la española. El libro, en realidad, Deshacer las Américas, nació en realidad como una especie de testamento mío. En un momento dado yo no veía nada clara mi continuidad como escritor después de los ataques que recibí en España por escribir todas putas y por escribir mis novelas. Pues ya la verdad es que llegó un momento que no sabía si realmente merecía la pena seguir, ¿no? Y llegó un momento en esta encrucijada, también por mis vivencias personales, llegó un momento en esta encrucijada en la que yo sentía con 45 años que también al mismo tiempo estaba llegando al final de una etapa vivencial en la cual precisamente me interesaba poner fin a ese círculo abierto con todas putas. Creo que Deshacer las Américas cierra ese círculo, curiosamente, de mi literatura inspirada y motivada por la figura de la mujer, ¿no? Entonces, en este caso sí creo que está escrita con sangre prácticamente la novela, ¿no? Pensaba que iba a ser la última novela que escribiera, pensaba incluso que podría ser una novela que no se publicara hasta que yo estuviera muerto, con lo cual la escribí un poco así, como si estuviera muerto o como si ya nunca volviera a escribir nada más, ¿no? O sea, que en ese sentido sí es así de importante para mí esta novela. Realmente, si ahora me dicen, te vas a morir, ¿qué dejarías escrito? Deshacer las Américas. Noto que ya no necesito escribir nada más por esa compulsión de necesidad que tenía antes, ¿no? Noto que me he quedado vacío ya y he dicho lo que tenía que decir, y por eso no me he autocensurado tampoco. Y por eso la búsqueda de editorial fue tan difícil, ¿no? Víctor Amela dijo que este libro nadie jamás se atrevería a escribirlo en España, ¿no? Así que yo creo que es un elogio. En realidad, en todos los países que llaman en vías de desarrollo, o como se quieran llamar, no lo sé, hay mucha más libertad siempre. Porque primero el Estado no se mete en casi nada, con lo cual como individuo tienes muchísima libertad para hacer lo que te dé la gana, para lo bueno y para lo malo, obviamente. Luego hay cosas malas, como que no hay una seguridad social buena, si la hay, que es probable que no la haya prácticamente. No hay, pues no sé, unas mínimas garantías de casi nada, ¿no? Porque pues a mí ya me pusieron una pistola en el pecho y es probable que, viviendo allá, es probable que me la vuelvan a poner. Entonces, hay este tipo de cosas, pero por otro lado uno se siente mucho más feliz porque vive al día y
Y sobre todo la gente no politiza tanto las cosas, por un lado, no por decir una opinión ya tienes que ser algo políticamente, o sea, no te clasifican tan rápidamente, no están obsesionados con la política, ¿no? Y por otro lado, son naturales a la hora de opinar, no tienen miedo, por tanto no tienen miedo a opinar y no tienen miedo a reír. Esto fue lo primero que a mí me llamó la atención del Perú y yo creo que fue la razón principal por la que me largué allí. La gente no tiene miedo a reír todavía, ¿no? Ya se lo están inculcando con lo políticamente incorrecto que viene desde Estados Unidos y desde Europa. Pero todavía cuando alguien se ríe con un chiste incorrecto, todavía la gente entiende que es solo un chiste, que no está haciendo una afirmación discriminatoria o no. Entonces, yo creo sinceramente que la crisis española viene de la infelicidad interior de los españoles. O sea, estoy convencidísimo. Es imposible ser feliz en una sociedad policíaca donde cualquier cosa que dices pasa por una inspección de sanidad para saber si hay algún elemento contaminante y donde todo el mundo quiere ser perfecto al 100%, ¿no? Mi literatura no es para nada eso, mi literatura va sobre los verdaderos pensamientos de las personas y cómo todos tenemos pensamientos que no son políticamente correctos y que alguno podría ser incluso inflamario, ¿no? Inflamante para la sociedad, ¿no? Entonces, esa sensación de libertad, de poder respirar con naturalidad, de no tener miedo a opinar. Joder, allí opino de mis amigos de izquierdas y ellos se ríen, no se ofenden. O sea, no pasa nada. No pasa nada, se puede uno reír de la izquierda igual que de la derecha, ¿no? Y no pasa nada, nadie te llama fascista, no sé qué, ¿no? Entonces es todo como mucho más, oh, por favor, aire fresco. Y en ese sentido sí creo. Luego hay otra cosa, que es por la razón por la que hay 60.000 españoles ahora mismo en Lima. Y es que es un pueblo, el peruano, que lo ha pasado tan mal, con un terrorismo horroroso, con una delincuencia horrorosa, con tantos muertos, con tanta pobreza, no lo olvidemos. Lo ha pasado tan mal que solo quiere vivir mejor, solo quiere progresar, ¿no? En cambio, yo cumplí aquí 40 años y pensé, ¿qué coño quieren los españoles? No saben lo que quieren, saben lo que quieren criticar. O sea, para ser negativos somos los mejores, ¿no? Para destrozar todo sistema somos los mejores, pero en el fondo no sabemos qué queremos. La primera vez que yo oí la palabra estado del bienestar fue cuando ya supuestamente no existía, ¿no? En la crisis, ¿no? Cuando oía a uno diciendo, un indignado, ¿no? Indignados sobran, ¿no? Diciendo, porque han acabado con nuestra sociedad del bienestar, ¿no? Y yo decía, yo la palabra la expresión sociedad del bienestar no la había oído en mi puñetera vida en este país. Jamás nadie había usado esa expresión para referirse a la sociedad en España. Como mucho había oído hablar de esta mierda de sociedad en los años 90. Y ahora de repente resulta que teníamos una sociedad del bienestar, ¿no? Entonces, esa incapacidad para disfrutar lo bien que se vive en este país, porque en España se vive de maravilla, y todos los extranjeros envidian a los españoles por vivir aquí, pero resulta que los únicos que no nos damos cuenta de eso somos los españoles, pues es una cosa en la que yo me harté, porque ya me estaba contagiando depresión, ver a todo el mundo rajar tanto, criticar tanto, quejarse tanto, ¿no? Somos muy conocidos en todo el mundo. A los españoles nos distinguen porque somos unos quejicas. Todo el mundo dice, joder, siempre se están quejando. Es la manera más rápida de reconocernos. Entonces yo creo sobre todo eso, que de repente estás en un sitio primero donde todo el mundo se siente de ese sitio. Eso es muy aliviante. Dices, hostia, qué bien, no me tengo que pelear con nadie que se sienta de otro sitio. Entonces todo el mundo se siente de ese sitio y todo el mundo simplemente quiere mejorar. Pues oye, a mí me han recibido con los brazos abiertos, pues yo estoy feliz allí. Yo estoy marcado por todas putas y obviamente tampoco voy a renegar de mi libro porque es mi libro. Entonces, bueno, yo estoy contento de todas putas, fue lo que fue. Era un libro con un espíritu muy adolescente, en el fondo, muy gamberro. Luego, yo creo que luego sigo teniendo ese espíritu gamberro, pero luego he afinado un poquito estilísticamente mi obra. Pero sí es verdad que que es una sombra la sombra alargada, la larga sombra de mi maldita primera obra, que por desgracia,
y esto sí es verdad que es por desgracia, ya condiciona mucho a los editores a la hora de leer el resto de mi obra. Y no solo a los editores, a los lectores y a los periodistas, ¿no? Que de repente leen una novela que no tiene nada que ver, como Observamos cómo cae Octavio, o como Quítame tus sucias manos de encima, y sin embargo ya siempre repiten, ya está mi Goya otra vez, ¿no? O sea, es un poco cansino. Fue un hartazgo porque además me jode mucho, sobre todo del mundo intelectual español, me jode que me daban palmaditas por la espalda diciendo qué guay que hagas esto y qué bien que alguien escriba sin límites, ¿no? Y sin autocensurarse, qué bien, pero luego en público todos me daban la espalda. O sea, era como decir, bueno, oye, ¿por qué no lo dices cuando hay una cámara delante? O ¿por qué no lo dices en tu periódico? ¿O por qué no escribes un artículo diciéndolo? ¿O por qué no en la radio, no? Entonces era muy asqueroso eso, ver a tanta gente solidarizándose con tu literatura, así, sin focos, ¿no? Pero luego no diciendo nada porque ellos sienten que quedan mal si me defienden, ¿no? Entonces es una sensación muy asquerosa, la verdad, pertenecer a la vida literaria en este país. Entonces llegó un momento que sí, que este libro tuvo su periplo y básicamente lo que hice fue pedirle a un amigo íntimo, Bowman, que me hiciera una lista de editoriales independientes y yo mismo me dediqué a enviar la novela. Entonces lo que me gustó de Hermenauta y de Lluís Rueda fue que primero que contestó con mucha amabilidad, porque hubo editoriales que no contestaron con demasiada amabilidad, también debo decirlo. Y otra cosa que me gustó mucho fue el análisis, que yo creo que él era consciente de eso, ¿no? Cuando respondió el análisis que hizo de su lectura de mi novela, ¿no? Entendió perfectamente la intención de la novela y su alcance y su espíritu, ¿no? Entonces eso fue en realidad lo que me convenció de decir, hostia, vale, por fin un editor que entiende lo que quiero hacer y no como ese editor independiente que dijo que le encantaría publicar la novela de mi Goya, pero que solo podía publicar libros que su madre pudiese leer, ¿no? Lluís está muy convencido de que es un libro que va a funcionar muy bien a largo plazo. Los dos estamos de acuerdo en que la novela se defiende por sí sola. Entonces, pues nada, básicamente lo que hacemos es tomárnoslo con calma y esperar a que cale. Las primeras reacciones están siendo muy buenas. A mí hay una cosa que me divierte mucho, que es que me interesa, últimamente, curiosamente, mi obra la leen mucho más lectoras que lectores. Me siguen mucho más las mujeres que los hombres. Creo que porque las mujeres aprecian mucho que yo hable sin tapujos sobre lo que los hombres piensan realmente. Y a los hombres les jode que yo explique lo que los hombres heterosexuales piensan realmente. Entonces, curiosamente, tengo como un nicho de fans mucho más femenino que el sector masculino es mucho más reducido, ¿no? Y este sector femenino que lo está leyendo me hace gracia porque en España destacan un poquito lo duro que estas mujeres destacan lo dura que es la novela, están destacando porque es muy dura realmente. Habla de un tipo que básicamente se está acostando solo por placer con un montón de chicas y si te he visto no me acuerdo, o sea, eso es una huida hacia adelante del personaje. Pero por otro lado, en el Perú, las chicas que ya lo han leído, cercanas a mí y a la editorial que lo va a editar, La Planeta, al revés, lo que están destacando es el poder erótico de la novela. O sea, dicen que se ponen cachondas leyéndola, que les calienta, ¿no? Entonces eso me hace mucha gracia y también creo que tiene que ver con esas dos perspectivas distintas de los dos continentes, ¿no? La sudamericana, que en realidad ha sufrido mucho más, nuestra generación al menos, es mucho más sufrida la de Latinoamérica, y ven como normal cosas que en Europa escandalizan muchísimo, ¿no? Entonces eso me parece súper interesante, ser un escritor que pueda ser un puente entre ambos continentes. La verdad es que me hace sentir muy bien porque no concibo ni ningún escritor que se haya metido en el tema erótico y pornográfico tan a bocajarro, a caraperro, como yo en el tema latinoamericano. Y por otro lado, pues aquí estoy hablando de cosas de las que yo creo que casi ningún escritor
o sea, pues, de las que ningún escritor se ha ocupado, ¿no? O sea, que en ese aspecto espero que también los lectores aquí puedan encontrar un análisis de la sociedad americana que les resulte interesante, ¿no? Y que sepan realmente que allí admiran nuestra cultura mucho más de la que nosotros mismos lo admiramos, ¿no? O sea, allí va Camilo VI y es el puto amo, igual que Woody Allen en Barcelona antes de que le acusaran de pederasta, claro.